En este tercer vídeo hablaremos de la danza y también del teatro político. Primeramente hablaremos del movimiento a la danza. La biomecánica de la que hemos hablado con Meyerhold va a pasar a escena en forma de danza. Estos movimientos que decíamos en serie, bastante mecanizados, que realizan todos los actores en un escenario distinto al tradicional, lo que hemos contado en el vídeo anterior. A esta danza, a esta biomecánica teorizada por Meyerhold, le falta una música para poder bailarla. Quien va a poner esta música va a ser el compositor Stravinsky. Este compositor ruso va a componer una gran cantidad de obras clásicas y también, aparte de estas obras clásicas, va a abordar estilos como el primitivismo, el neoclasicismo y el serialismo. Aunque, es conocido mundialmente por las obras que realiza en su periodo inicial, que son El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera. Tanto en música como en danza encontramos rasgos que unen en un mismo lenguaje estas dos artes, y son la contraposición de movimientos en la danza y de sueños en la música, también el choque de contrarios y los contrastes y las repeticiones. Si hablamos de Stravinsky, pero el gran coreógrafo, la persona que va a dotar de movimiento a su música, va a ser Diaghilev, Sergei Diaghilev. La música de Stravinsky la podemos definir, como tenéis escrito, como una música mecánica que necesita una danza y necesita coreografías que compartan las mismas sensaciones que está transmitiendo esta música. Este encargado de poner movimiento a las notas de Stravinsky será Sergei Diaghilev. De estas obras que produce Diaghilev con música de Stravinsky, podemos decir que suponen una unión entre la actuación aportada por Diaghilev, la música aportada por Stravinsky y el espacio escénico. Y esta unión de estos tres elementos confluye en la voluntad de explicar una historia. Un poco recuperamos esa idea de obra de arte total de Wagner. Os he comentado que la actuación la propone Diaghilev, la música es de Stravinsky, pero vamos a hablar un poquito más del espacio escénico. Las puestas en escena de las obras de Diaghilev eran realizadas por artistas plásticos muy reconocidos, como por ejemplo Picasso, del cual ya os hablé en su vídeo, aunque si tenemos que destacar una figura más recurrente en esta creación de decorados, de escenografías para Diaghilev, debemos citar a Leon Bakst, que aparte de diseñar recurrentemente escenografías para Diaghilev, también impulsó a grandes figuras de la danza como Anna Pavlova o Václav Nijinsky. La manera de trabajar de Diaghilev era compartida con sus alumnos. Ellos le proponían movimientos y gestos y Diaghilev les daba forma y contenido para ligarlos a un discurso. Un poco esta manera de trabajar compartida profesor-alumno, rompiendo la jerarquía que tradicionalmente existía entre aquel profesor que es el que sabe y el alumno que por lo tanto es inferior porque no sabe. Esta manera de romper esta jerarquía que tiene Diaghilev en su manera de trabajar me recuerda muchísimo a esa metodología tan moderna de la cual hablábamos haciendo referencia a la Bauhaus, que profesores y alumnos compartían y aprendían juntos. Aparte de la figura de Diaghilev, también tenemos que destacar a otra figura muy importante en este mundo del movimiento, de la danza, coreografía, que es Loa Fuller. Era una bailarina estadounidense que, aparte de aportar movimientos a la escena, así como también lo hace Diaghilev, lo que va a aportar y lo que va a ser muy característico de su figura es el tipo de vestuario, que eran especiales, que utilizaba para complementar las secuencias de movimiento. Son vestuarios muy estéticos, como podéis comprobar en la imagen, que enfatizan el movimiento que realiza la actriz al moverse, como una extensión de su cuerpo, digamos.
En este caso, y como podéis observar a través de la imagen, Fuller nos está inspirando en el mundo de la mecánica, como veíamos con lo hacía Meyerhold y ese teatro constructivista ruso, sino que se inspira en el mundo de la naturaleza, presentándonos vestuarios con estas formas más volátiles, sinuosas, mucho más espumosas, digamos. Aparte de esto, Fuller lidera la siguiente propuesta, que es: el bailarín deja de ser un personaje para representar una idea, un estado o un concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Es que un bailarín, por ejemplo, puede representar la caída de una hoja de un árbol sin la necesidad de utilizar una hoja materialmente en el escenario para representar esta caída. El bailarín en sí puede representar los movimientos que hace una hoja al caer del árbol, no imitándolos, sino mediante una abstracción poética y subjetiva del movimiento real que realiza la hoja. Pasemos ahora a hablar sobre el teatro político. Como bien sabéis, el siglo XX empieza con dos grandes guerras, las dos guerras mundiales, y por lo tanto durante muchos años se vive en un mundo absolutamente devastado, en una Europa de posguerra, pobre, destruida, que tiene que volver a reconstruirse. Algunos de los principales autores teatrales tuvieron que ir al frente durante la Primera Guerra Mundial, como es el caso del alemán Erwin Piscator. También habíamos hablado de que una de las personas que tiene que ir al frente durante esta Primera Guerra Mundial es Braque, y debido a esto el movimiento cubista tiene que separarse. Es el momento de disolución del cubismo, ya que Picasso y Braque van a dejar de trabajar juntos en la búsqueda de un nuevo lenguaje que es el cubismo. En todo caso, tenemos claro que estamos en este contexto de Europa devastada por estas dos guerras mundiales. Os he mencionado el caso de Erwin Piscator porque era un escritor y director de teatro que cuando va al frente, en vez de coger las armas y situarse en las trincheras en una posición más bélica, opta por realizar un teatro de urgencia con mensajes propagandísticos, entusiastas, mensajes directos, un poco para entusiasmar a estos soldados para que no decayeran, porque el estar en las trincheras era una experiencia muy dura, tanto físicamente como psicológicamente. En este contexto de guerra nos encontramos el teatro de calle y el teatro de guerrilla, que tenían un fuerte contenido político para luchar contra las injusticias del sistema y también para luchar contra las desigualdades sociales. Con este teatro de calle y teatro de guerrilla se podían dar mensajes rápidos y críticos durante tiempos difíciles, ya fueran los tiempos de guerra o los tiempos de la Gran Depresión en la década de los 30 en Estados Unidos. Es un teatro de calle, teatro de guerrilla, que surge de la devastación, de la miseria, para hacer crítica del momento que se está viviendo, del sistema, de la desigualdad social, de la guerra, etc. A continuación hablaremos del teatro del alemán Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es un dramaturgo muy preocupado por la relación entre escena y realidad social. Brecht realmente cree que la escena, este arte escénico, puede afectar positivamente en la realidad social, puede cambiarla, pero solo concibe este cambio o esta afectación a través de destruir la ilusión que impera en este arte escénico desde la antigua Grecia, por así decirlo. Es por eso que Brecht se considera el director del anti-ilusionismo. El teatro anti-ilusionista característico de Brecht pasa un poco por dos vías o la eliminación de dos cosas. Primeramente, y como se ha dicho hace nada, tenemos que eliminar esta ilusión
que imperan el teatro desde hace tanto tiempo. Esta ilusión de lo que estamos viendo es una cosa real, es como si estuviéramos sentados en el cine y estuviéramos viendo una película, pues un poco el teatro funciona de la misma manera. La existencia de esta cuarta pared impenetrable, la creencia de que la vida de los actores y actrices, la historia, el argumento tiene un antes y un después y que tú con la obra solo coges un trozo, por ejemplo, por así decíroslo, es como que Brecht rompe con esta ilusión de historia ajena a nosotros, que nosotros vamos a ver como voyeurs. Aparte de esta eliminación de la ilusión, también el objetivo de este teatro antiilusionista es conseguir la desidentificación del público con la historia. Básicamente, Brecht pone mucho empeño en hacer que el público sea consciente en todo momento que está asistiendo a un acontecimiento artificioso y lo consigue mediante hacer que los actores estén siempre en escena, estén actuando o no, también que se cambien en la misma escena, si tienen que cambiarse de vestuario, siempre van a estar dentro del escenario y van a ser visibles para el público. También van a colocar los músicos en el escenario, es decir, hablando en términos cinematográficos, no será un fuera de campo sonoro, sino que los músicos y el sonido, digamos, estará dentro de campo. Y también todos los mecanismos eléctricos estarán a la vista del público, sean luces, tramoyas, lo que fuera, para enfatizar esta artificialidad del teatro y destruir la ilusión de que es una realidad aparte, digamos. Es interesante saber que verdaderamente Brecht descubre al público estos mecanismos, esta introducción de los músicos en el escenario, estos actores siempre en escena, ya que hasta este momento seguíamos encontrando los grandes telones, las grandes cortinas que tapaban todos estos mecanismos a ojos del espectador para que éste no los viera. Por lo tanto, es una ruptura muy importante, escenográficamente hablando. Esta eliminación de la ilusión, de esta ratificación de la artificialidad del teatro, le permite ser frío y crítico ante las desigualdades sociales. Básicamente le permite coger distancia. Si estamos dentro de un teatro ilusionista y nos sentimos identificados con el protagonista, no podemos distanciarnos y reflexionar. Por lo contrario, y tal y como hace Brecht, si nos presenta una escena artificial que nos está vendiendo como artificial y nos está impidiendo identificarnos con los protagonistas, nos está obligando a tomar esta distancia que nos va a permitir reflexionar sobre lo que estamos viendo, y lo que nos va a hacer ver Brecht van a ser desigualdades sociales, críticas políticas, etc. A fin de cuentas, lo que Brecht buscaba era un espectador activo y no un espectador pasivo. Buscaba un espectador que se involucrase en la representación, que adoptara una actitud crítica ante lo que se estaba mostrando en escena. Para conseguir este objetivo, el director alemán desarrolla el teatro épico, es decir, que podemos englobar su obra dentro de esta nomenclatura, digamos. Podemos resumir el espíritu y el teatro épico de Brecht con la siguiente frase, que él mismo dijo: palabras sencillas para que las entienda todo el mundo. Brecht no nos está engañando con su teatro, nos está dando las cosas claras y nos está dando las cosas sencillas. No será una retórica ni algo rebuscado, no, nos está dejando las cosas claras, nos está diciendo lo que estás viendo es una cosa artificial, porque quiero que te distancies de lo que estás viendo para darte cuenta de las desigualdades sociales, de la realidad injusta del momento, de esta Europa devastada de posguerra. Para finalizar con este autor, citaré sus obras principales, que son La ópera de los 3 centavos, En la jungla de las ciudades, Madre Coraje y sus hijos y El círculo de tiza caucasiano. Si tuvierais curiosidad por saber más sobre alguna de estas obras, comentádmelo y pondré más énfasis en ella en un siguiente vídeo.